cuando estemos listos. En esta mañana vamos a empezar el servicio en función de lo que Jesús hizo en la cruz. Así que vamos a empezar, vamos a orar por favor. Señor, en esta mañana te damos gracias una vez más que tú estás aquí y que tú nos permites escuchar tu palabra. Permítenos abrir nuestros corazones para poder saber exactamente lo que tú quieres decirnos. Te pedimos por todas las personas que asistieron aquí y por los que están oyendo afuera, Señor. Te pedimos que tú pongas ese amor en los corazones de cada uno. Te pedimos que pongas palabras en mi boca para que sea yo transmitiendo lo que tú quieres decir a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de ti, Jesús. Amén. Esta mañana el tema que vamos a tratar dice nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesús. ¿De qué se trata? Que vamos a conocer un poquito más acerca de los aspectos de la muerte del Señor Jesús y cómo nos afecta a todos hasta el día de hoy. Porque muchos dicen eso fue hace más de 2000 años, la Biblia tiene más de 2000 años, es un libro muy viejo, ya está obsoleto, ya ha pasado de moda y sabemos que eso no es así. Podemos entender de cómo nos sentimos cuando nos alejamos de Dios. Esta mañana recibimos el testimonio de Pablo que está aquí y ha pasado un poco de tiempo alejado del Señor. Pero no hay casualidades en el Señor volvió a tocar su corazón y aquí lo tenemos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? Una de las preguntas en la mañana se basaba en eso, de qué ha hecho el Señor en el último mes para nosotros, o cómo ha afectado una decisión, una toma de decisión, el Señor Jesús en nosotros. Y sabemos que cuando nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él, hemos tomado una decisión de seguirlo, el Señor nos va mostrando su camino, nos va mostrando qué tenemos que hacer. Es por eso que hoy vamos a analizar un poquito lo que es la muerte del Señor Jesús y de cómo nos afecta todavía en este tiempo, ya que la crucifixión del Señor Jesús sigue estando en nuestros corazones, o no está en nuestros corazones. El viernes pasado les hice una pregunta, o el miércoles pasado les hice una pregunta. ¿Qué sienten ustedes cuando ven la crucifixión del Señor? ¿O cuál es el sentimiento que les hace sentir la crucifixión del Señor? ¿Cómo la miran ustedes? Porque cada uno tiene una visión diferente. ¿Alguien me puede comentar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Personalmente para mí les decía, es un sacrificio de amor, es un sacrificio de básicamente dolor, saber que Él llevó todas nuestras cargas, todos nuestros pecados los llevó a la cruz, todo lo que Él vivió, porque no era fácil nada más recibir los latigazos, recibir todo lo que Él hizo, bajar en forma de hombre para estar aquí en la tierra con nosotros. Desde ahí podemos ver y entender el sacrificio tan grande que Jesús hizo con nosotros. Entonces, la crucifixión de Cristo es una doctrina muy importante para nosotros en este tiempo. La doctrina de la cruz es un concepto teológico y cristiano que se centra en la idea de que Jesucristo es el punto central de la redención humana y de la reconciliación con Dios. Acuérdense que sin derramamiento de sangre no hay sanación, no hay reconciliación con Dios. Esta doctrina nos enseña que a través de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz se ofrece la expiación de pecados de la humanidad completa. Imagínense ustedes, la Biblia nos dice, ¿quién puede morir por un amigo, por un familiar? A veces es un poquito fácil decir, sí, yo voy a sacrificarme por mi amigo, por mi familiar. Pero ¿quién se sacrifica por alguien que no conoce? ¿Quién daría su vida por alguien que no conoce? El Padre lo hizo mandando a su Hijo a la tierra, a morir por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros seamos salvos y se nos quite el pecado completamente, y que proporciona un camino hacia la salvación y la vida eterna. ¿Qué hace esta doctrina de la cruz? El comprender nos hace posible que tengamos o no tengamos una vida eterna. El que entendió exactamente lo que pasó en la cruz, en el Calvario, todo lo que la palabra del Señor se ha convertido o se ha cumplido desde el Antiguo Testamento hasta la crucifixión, el que entendió eso básicamente, que no solo fue una ejecución de un judío en la cruz,
sino que realmente sucedió y fue que Dios ofreció la solución al pecado y a la muerte espiritual. Porque acuérdense que estábamos antes de todo esto, estábamos muertos en el pecado. Vamos a estudiar un poquito que en la ciudad de Corintios fue uno de los lugares más corruptos de esa época. Y las creencias que seguían sus ciudadanos eran una mezcla de filosofías. Cuando Pablo llegó a ese lugar, no lo hizo con el propósito de discutir algún asunto filosófico. Lo hizo porque tenía que anunciar un mensaje. Y vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, lo que nos dice. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aunque la cruz era un tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, para los creyentes en Cristo es poder y sabiduría de Dios. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 1, 23 y 24. 1 Corintios capítulo 1, 23 y 24. Nos dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿A quién vino Jesucristo? A salvar. Primero a su pueblo elegido. Pero dice, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por eso Él vino y vino también para todos, para judíos, tanto para judíos como para griegos. Él vino a darnos vida eterna y vida en abundancia. El apóstol Pablo estaba convencido de que el tema de la crucifixión era lo más importante. Tener convicción en torno a algo es estar plenamente convencido de que ese algo es cierto, que lo defendemos sin importar las consecuencias. Últimamente, aquí en este país no pasa mucho como en otros países en donde no se puede predicar libremente, no se puede escuchar la palabra, no se puede llevar una Biblia, no se puede abrir la Biblia públicamente. Nosotros estamos en un país libre en donde sí lo podemos hacer. No tenemos mucho que defender el Evangelio aquí, aunque ahora yo sé que en muchas escuelas está prohibido y han tenido muchos problemas maestros o alumnos cuando oran, cuando leen la palabra, porque los maestros los pueden poner bajo observación por hacer algo que no conviene, y a los muchachos les hacen mucho bullying cuando se ponen a orar o a escuchar alguna palabra o a hablar de Cristo. Hemos estado viendo eso, pero en otros países sí es muy complicado el predicar. Como creyentes debemos conocer lo que sucedió en la cruz para poder entender lo que la crucifixión en Cristo significa para nuestras vidas. Debemos entender que la crucifixión en Cristo fue un plan de Dios, ¿o no fue un plan de Dios? Desde el Antiguo Testamento estaba hablando, los profetas venían hablando y hablando. Es más, el profeta Isaías, uno de los que más habló sobre el tema de la crucifixión de Cristo. Entonces, básicamente esto era un plan divino de Dios. Y aunque tanto los judíos como los romanos tuvieron un papel importante en este evento, pensando en que ellos lo mataron, pensando en que ellos lo crucificaron, todo ocurrió de acuerdo al plan de Dios que ya había pasado de antemano en relación a la muerte de su Hijo Jesucristo. Vamos a buscar en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21. ¿Qué nos dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Acuérdense que sin derramamiento de sangre no va a haber liberación de pecados. En el Antiguo Testamento, ¿qué se hacía con los animales? Se les sacrificaba, pero tenían que ser animales puros, no podían tener mancha alguna. Y acuérdense que Jesucristo era sin mancha alguna. Fue el Cordero perfecto, como dice la palabra del Señor.
En Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. ¿Podemos buscar? Efesios capítulo 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que mucho antes de la creación y de que el pecado hiciera su entrada, ya Dios tenía un plan trazado para nuestra redención. Tenía un plan para Jesucristo, su Hijo, qué es lo que iba a pasar, y tenía también un plan para nosotros, porque acuérdense que después del pecado todos somos pecadores, no hay uno que se salve. Y nos dice, la cruz fue el medio que usó para cumplir su plan de salvación. ¿Y qué era la cruz? ¿Qué era ser crucificado? ¿Qué representaba ser crucificado? Lo más vil, lo más bajo, ¿verdad? Exactamente. Y Jesús vino e hizo todo lo que su Padre le pidió. El plan de Dios para la crucifixión de su Hijo fue motivado por tres aspectos. El primero, nuestra pecaminosidad. En Romanos 3:23 podemos ver, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios, y si somos pecadores, no vamos a tener vida eterna con Él. Estamos muertos en vida, muertos en el pecado. El segundo punto de los aspectos de la crucifixión y el plan de Dios es el gran amor que tiene Dios para con nosotros. En Romanos 5:8 podemos ver, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por todos y cada uno, desde que Él murió en adelante hasta cuando venga el Señor nuevamente. No es que murió por los que estaban hace 2000 años allá y ahí quedó todo, no. Murió por todos y cada uno de nosotros y lo va a seguir haciendo hasta el final de nuestros días y de sus días. El tercer motivo del plan de Dios fue su justicia. En Ezequiel 18:4, o sea, en el Antiguo Testamento, podemos ver el decreto que hizo Dios. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero ¿qué nos dice al final? El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Aunque nos ama mucho y desea que seamos salvos, pero si estamos en pecado, lamentablemente vamos a morir en pecado y sabemos a dónde no tenemos opciones. Tenemos o vamos para arriba o vamos para abajo, como dicen por ahí. No hay opciones, no hay punto medio. No hay como por ahí dicen, hey, voy a tener una esperanza de a lo mejor al final. No sabemos. Es mejor y más fácil decir, hey, cambio mi vida, acepto a Cristo como mi único Señor y Salvador y tengo vida eterna. Y continúo con Él. En Romanos 6:23, yo creo que todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? Romanos 6:23. ¿Qué nos dice? En la pantalla también podemos ver, están saliendo los versículos. Porque la paga del pecado es muerte, viene en la parte final. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios no puede ignorar nuestro pecado, pues no sería justo, y por tanto iría en contra de su naturaleza. Pero así como aquí nos dice, la paga del pecado es muerte, también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No tenemos otro mediador, dice. Llegamos al Padre por medio de Jesucristo, no hay otro. Abogado tenemos. El único por el medio del cual podemos llegar a Dios es Jesucristo. En la crucifixión se intercepta nuestro pecado, la justicia y el amor de Dios. Cuando Cristo llegó a la cruz, se juntan las tres cosas: el pecado, la justicia y el amor de Dios. Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados. ¿Es correcto?
En el Antiguo Testamento los sacrificios de animales representaban el sacrificio final que algún día sería hecho para expiar los pecados de la humanidad. En el Antiguo Testamento era la forma de expiar los pecados. Y si no, acuérdense en Jacob, ¿qué hacía por sus hijos? Todos los días decía, por si acaso estén en pecado, por si acaso vayan a pecar. Hacía sus sacrificios, todos y cada uno de los días. Como consecuencia del amor de Dios por nosotros, Él envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz, para pagar la deuda que teníamos. Después de que Adán y Eva pecaron, fueron echados y todos nacemos con el pecado. Y básicamente tenemos y nacemos con una deuda. Y esa deuda únicamente la va a sanar Jesucristo. Cuando nosotros tomamos una decisión, hacemos una decisión. Si no hacemos esa decisión, no vamos a ser sanos ni vamos a pagar esa deuda que tenemos. Solo Jesucristo puede pagar esa deuda, pues era Dios hecho carne y nunca pecó. Que es lo que muchos preguntan y me preguntaron el viernes, creo. ¿Cómo es que nunca pecó si fue el Cordero que fue sin mancha y sin nada? ¿Por qué necesitó ser bautizado, por ejemplo? Les dije, bueno, muy buena pregunta, tenemos que ponernos a estudiarlo un poquito. Pero eso es bueno, les digo, cuando uno tiene preguntas y tiene dudas. Pero parte de esa es que se tenía que cumplir también la palabra. Tenía que cumplirse lo escrito en el Antiguo Testamento, por cada uno de los profetas. Todo nuestro pecado fue puesto sobre Él. ¿Se imaginan esa carga que llevó Jesucristo a la cruz? La carga de todo el mundo, la carga de los pecados de todos. Mientras Él moría para satisfacer la justicia divina de Dios. ¿Quién se acuerda cuando estuvo en el monte orando, cuando le dijo a Dios y Él oraba y le pedía que pasara esa copa de Él? ¿Qué dicen que hacía Él? Sudaba, pero sudaba hasta sangre, dice. De tan fuerte que era la presión. Era humano, era Dios, pero también lo hacía. También una de las 7 palabras que vamos a estar este viernes dice Jesús lloró. O sea, realmente no era fácil también para Él. No creo que por más que Él sepa el plan completo, llegar a ese dolor, a hacer y a saber y a vivir todo eso, hubiese sido fácil. Porque acuérdense que Él ya sabía qué es lo que iba a pasar. Sus discípulos no. Él les notificó por 2 o 3 ocasiones lo que iba a suceder y sus discípulos decían no. Recordemos que la cruz es el centro de la vida cristiana. La crucifixión es el suceso divino por medio del cual somos salvos. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre Celestial. Aunque los judíos y los romanos que estuvieron presentes vieron a la crucifixión como una ejecución de un criminal, porque básicamente eso es lo que llegaron a hacer, para Dios fue la expiación perfecta del pecado de la humanidad. El sacrificio de Jesucristo fue superior a todos los anteriores. ¿Qué quiere decir? Hasta Satanás pensó que ganaba, ¿verdad? Hasta Satanás pensó que triunfó cuando crucificaron a Jesucristo. Y no fue así. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, del 24 al 26 lo que nos dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado. Acordémonos que en el Antiguo Testamento, una vez por año se entraba al santuario a hacer sacrificio, y como dice aquí en el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como era el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año y con sangre ajena, sino con su propia sangre. Acuérdense que Jesucristo, Él se entregó. No fueron quienes le quitaron la vida las otras personas, sino Él entregó su vida
y él hizo básicamente todo lo que su padre le estaba pidiendo. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al templo cada año para ofrecer la sangre de animales. Pero Cristo solo entró una vez en el lugar santo celestial para llegar ante Dios, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Acuérdense, no hay otro mediador. Jesucristo es el único mediador. En el Antiguo Testamento tenían los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que mediaban por los pecados, haciendo sacrificios de lo que cada uno tenía, porque acuérdense, no todos tenían riqueza, entonces les pedía diferentes tipos de animales, pero siempre y cuando sean perfectos, no tengan ningún mancha, ningún daño. El pecado es malo y no podemos ignorarlo o tratar de excusarlo. ¿Quién piensa que el pecado es bueno? Hay gente que dice que el pecado tiene un sabor medio dulce, ¿no? Yo a veces le comparo y digo, me ponen a dieta a mí y me ponen un postre enfrente. Y sé que no debo comerlo, pero a veces uno es débil y se come ese postre. El pecado dicen que es igual. El pecado lo ponen en forma de una debilidad que nosotros tenemos y por ahí pecamos, por ahí caemos. Por eso es que debemos ser fuertes y tener una buena relación con Dios, un buen estudio con Dios para poder tratar de estar libre de los pecados. Hay personas que también lo consideran o lo toman como una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, ¿quiénes tienen tarjetas de crédito? Creo que la mayoría. Y ahora al menos estamos muchos endeudados en tarjetas de crédito porque dicen, pague ahora, compre ahora y pague después. El pecado viene siendo algo similar. Ahora peco y las consecuencias van a venir tarde que temprano, pero las consecuencias van a llegar. Así que es mejor tratar de no pecar. Aquellos que mueren en pecado y sin Cristo pagarán la condenación de pasar la eternidad separados de Dios. Nuestro pecado fue la razón por la que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. En la crucifixión fue el único momento en que una de las tres personas de la Trinidad se vio separada de su divinidad. Vamos a leer Mateo 27:46. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? ¿Se imaginan ese dolor que debió haber sentido Jesucristo en la cruz? Está probado completamente que ese dolor infringido, está probado por la ciencia que ese dolor infringido es demasiado fuerte para un hombre. Realmente lo que él vivió es un calvario, como se dice regularmente. Fue en ese instante en el que el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre él. Y no tuvo que llevar toda esa carga sobre sí, sino que por primera vez fue separado del Padre Celestial. La crucifixión fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca más será repetido. Así como cuando Dios mandó el diluvio, hizo un pacto y dijo, nunca más lo volveré a hacer. La muerte expiatoria de Cristo sucedió en un día y en un momento de la historia. Fue más que suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. El Señor no tendrá que sufrir o morir nuevamente. La muerte de Cristo cubrió el pecado de todos. Nada se puede comparar con lo que Cristo alcanzó en la cruz. Y no necesitamos nada más para ser salvos. ¿Qué necesitamos para ser salvos? ¿Cuál es la única condición para ser salvos? ¿Quién me lo dice? Aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Y es complicado? No. Para algunos sí, porque no quieren dejar la vida de pecado que tienen. Para otros es mucho más fácil. O para personas que vienen de años y de generaciones, es mucho más fácil cuando vienen de generaciones de cristianos. Yo tengo mi buen amigo Jonathan, que él es tercera o cuarta generación de pastores.
Y le digo que me hubiera gustado vivir un poquito ese tiempo, conocer a Cristo muchos años antes, así como tú, desde la niñez. Y él me dice, es bueno y es malo, porque tú tienes un gran testimonio que dar de cómo Dios cambió tu vida. Pero también es malo porque viviste en pecado tantos años y pasaste muchas cosas. O sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Si Dios me hizo nacer y conocer a Cristo a mis 32 años, es porque tenía un plan para cada uno de nosotros. Y tenemos que entender eso. El plan de Dios es individual para cada uno de nosotros. La crucifixión de Jesucristo hizo posible que aquellos que creen en Él sean perdonados y aquellos que lo hacen reciban la seguridad de la vida eterna. Pues sus nombres son escritos en el libro de la vida. Recordemos que en ese día del Calvario se levantaron 3 cruces, ¿sí se recuerdan? En una de ellas estaba un criminal incrédulo, en la del medio se hallaba el Hijo de Dios, quien pagaba con su vida la salvación de la humanidad, y en la otra estaba un pecador arrepentido, que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué pasaría con el otro ladrón que estaba ahí, con el otro pecador? ¿Será que se arrepintió al final? ¿Será que lo veremos arriba tal vez? No sabemos, ¿verdad? Pero no se habla más. Muchos dicen por ahí, a lo mejor viendo lo que hizo se arrepintió también, pero no sabemos. En Lucas 23, 42 nos dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No había nada que se pudiera hacer, sino solo creer que Jesús era el Mesías. En ese momento el ladrón aceptó y reconoció que Jesús era el Mesías, que no podía nadie más hacer lo que él había hecho, y fue salvo. El Señor le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas veces así de fácil es aceptar a Cristo y Dios nos da vida eterna. A veces Dios nos puede, como digo, hacer nacer cristianos en una familia cristiana, a veces a nuestros 30 años, a veces a nuestros 50 años, a veces a los 70 años. He escuchado testimonios que el Señor nos toca en el momento que sea. No hay edad, no hay nada en donde el Señor nos acepta como sus hijos y nosotros lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. La única manera de ser salvos es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro mediador. Todos los que dicen, hey, por medio de la Virgen María, por medio de esto, por medio del otro, eso es mentira. Tenemos uno solo y es Jesucristo. Como preguntas para finalizar, ¿de qué manera cambia la perspectiva de la salvación el comprender mejor lo que sucedió en la cruz? Sí entendemos lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Morir por nosotros. ¿Y nosotros cómo le pagamos muchas veces? Pecando, no asistiendo a la iglesia, alejándonos de Él, no orando, no buscando de Dios, no leyendo la Escritura como dice. Muchos tenemos muchas cosas, el Señor hizo todo por nosotros, Él entregó su vida por nosotros. ¿Y qué hacemos por Él? ¿Qué nos pide Él? Únicamente que tengamos una relación con Él, una relación íntima todos los días con Él. No nos pide más, no nos pide gran cosa. Pero como hablamos esta mañana, muchas veces decimos, no tengo tiempo, estoy tarde, voy para el trabajo tarde, hoy día no tuve tiempo para orar, no tuve tiempo para leer la Escritura, y llego en la noche y llegamos en la noche cansados, decimos, hoy tampoco tengo tiempo para orar, tampoco tengo tiempo para hacer mi devocional, y nos alejamos. Y entre más nos alejamos, también nos vamos separando del Señor. También nos vamos separando del Señor. ¿Cómo puede esto modificar su manera de vivir y prioridades? Tenemos que dar la prioridad a Dios, a Jesucristo, a su palabra, al conocer cada día más. Acuérdense lo que les dijo en Apocalipsis. Les estaba diciendo que todo estaba bien para una iglesia. Todo iba bien, todo lo han hecho. Solo una cosa tengo contra ustedes. Se olvidaron de su primer amor. Se apartaron de su primer amor. Y eso es lo que muchas veces nos pasa cuando nos vamos poco a poco, día con día, alejando del Señor. Nos vamos apartando de nuestro primer amor. Nuestro primer amor tiene que ser Jesucristo, no nadie más. Cuando tenemos a Jesucristo como primero en nuestra lista de prioridades, el resto viene por añadidura. Y si no, en Mateo nos lo dice, ¿verdad?
Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Su palabra es clara, no tenemos a dónde correr con su palabra. Consideremos el punto de vista de que Dios tiene en cuanto al pecado y el precio que el Padre Celestial y Cristo pagaron para que fuéramos salvos. Imagínense en esa separación. Hay videos que muestran un poquito el tema de cómo un padre puede poner a su hijo por delante para que muera y salve gente. Hay videos en los que muestran cristianos en donde ponen a un padre donde viene un tren y su niño viene un barco y tiene que bajar el barco, tiene que bajar el puente y sabe que su hijo va a morir. Que si no hace eso, va a morir mucha más gente. Y lo hace. Difícil debe ser tomar una decisión de decir, sí, voy a dejar a morir a mi hijo para salvar a otra gente y mucha gente que no conozco. Entonces tenemos que entender el gran valor que tiene la crucifixión del Señor Jesucristo, en las cargas que tuvo que llegar, el peso que tuvo que cargar. Cuando llegamos a entender eso, vamos a entender el gran amor que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos para el día y vamos a orar para ser despedidos. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos permitiste escuchar tu palabra, conocer un poco más de ti. Sabemos que empezamos en esta semana todo lo que es este sacrificio tan grande que hiciste para nosotros, Señor. Pero sabemos que tú eres un Dios vivo, un Dios que tú estás sentado junto al Padre, Señor. No eres como el resto de dioses que llaman y tienen por ahí, Señor. Tú eres un Dios vivo que te alabamos y te honramos y te adoramos en todo momento. Te pedimos que te sigas quedando con nosotros, nos lleves con bien a nuestros hogares y todo esto te lo pedimos en nombre de ti, Jesús. Amén.